Hemos ignorado en gran medida el hecho de que las lenguas varían sustancialmente, especialmente en la manera en que se habla. Si nos centramos en el caso del español, podemos encontrar diversas variedades del mismo habladas en diferentes países como Venezuela, Argentina, México o España, y a su vez podemos encontrar distintas variedades dentro de cada uno de estos países. Aquí nos ocuparemos del análisis del componente de la variabilidad lingüística que depende del sitio donde se hable determinada lengua, es decir, haremos geografía lingüística. La lengua estándar consiste en una lengua de origen y no se tienen en cuenta sus diferentes variaciones que provienen de ella. Ejemplo, el caso del inglés estándar se trataría de la variedad que esperamos encontrar impresa en los libros, periódicos, medios de comunicación y la que se enseña en los colegios. Caso distinto al inglés que se encuentra en los medios de comunicación de los Estados Unidos, que entonces sería inglés americano estándar, o para el caso de Gran Bretaña sería inglés británico estándar. Con independencia de que pensemos o no que hablemos una variedad estándar de nuestra lengua materna, lo cierto es que todos tenemos acento. No es verdad que unos hablantes tienen acento y otros carezcan de él. Otra cosa bien distinta es que nos parezca que el acento de determinados hablantes es muy marcado o que pueda reconocerse fácilmente, mientras que el de otros es más sutil y menos pronunciado. Sea como fuere, lo cierto es que cualquier hablante tiene acento. Técnicamente, el término acento tiene un uso más restringido y se emplea para describir aquellos aspectos de la pronunciación que permiten identificar la procedencia de un determinado hablante, bien en términos geográficos, bien en términos sociales. No obstante, conviene distinguir el término acento del término dialecto, el cual se utiliza para caracterizar determinados rasgos gramaticales y de vocabulario, además de los relacionados con la pronunciación. Pongamos un ejemplo. Parece evidente que la oración "no sabes de lo que estás hablando, ese tipo es tonto" tiene el mismo aspecto con independencia de que sea hablado con acento argentino o con un acento peninsular. En ambos casos, los hablantes están usando formas del español estándar, aunque pronunciándolas de diferente manera. Sin embargo, en una oración como "vos no sabes de qué estás hablando, ese pibe es un boludo", que tiene el mismo significado que el anterior, se ha escrito con la intención de reflejar lo más exactamente posible lo que diría una persona que hablase de la variedad dialectal que conocemos como español argentino. Resulta evidente que entre ambas oraciones existen diferencias en la pronunciación, pero también en lo que concierne al vocabulario y a determinadas formas gramaticales. La dialectología es el estudio de la variación geográfica y sociolingüística de la lengua. En dialectología es frecuente el uso del término variedad lingüística para designar en la forma de comunicación verbal humana de rasgos razonablemente homogéneos usada por una comunidad lingüística. Durante la comunicación pueden surgir dificultades imprevistas. Lo cierto es que la mayoría de los hablantes de una determinada lengua tienen la impresión de que existe inteligibilidad. Es decir, que viendo el punto de vista lingüístico, todas las lenguas requieren el mismo estudio y ninguna es mejor que otras, simplemente diferente. Los dialectos regionales son las distintas asociaciones de la lengua con una determinada zona geográfica. Estas variaciones se presentan en las diferentes zonas o regiones geográficas de un determinado país, pero estas no se distancian mucho de la lengua origen. Ejemplo, para el caso colombiano se puede evidenciar claramente los dialectos de cada una de las regiones del país con los términos en que sus habitantes se dirigen hacia objetos o situaciones y estas tienen una misma connotación. La variación geográfica. La variación geográfica se debe a que las regiones bien comunicadas entre sí tienden a compartir formas, mientras que las regiones con menos contacto entre sí tienden a evolucionar de manera divergente. La variación social está ligada a factores sociales como por ejemplo el nivel educativo de los hablantes, la edad del hablante o el sexo del hablante. Cada hablante tiene vínculos sociales más fuertes con hablantes de cierto grupo.
Al final, la fortaleza de dichos vínculos y la frecuencia con la que el hablante tiene intercambios comunicativos con las personas de cierto grupo tienen un efecto de convergencia con dicho grupo. Una isoglosa es una línea imaginaria que separa dos áreas geográficas que se distinguen por un rasgo dialectal concreto, sea este de tipo fonológico, léxico o cualquier otro. Cuando varias isoglosas terminan coincidiendo de esta manera, resulta posible trazar una línea más sólida que indicaría la existencia de una frontera dialectal. Demos un ejemplo. Los barranquilleros dicen guineo y los cartageneros dicen platanito. Ahora hablemos del continuum dialectal. El hecho de trazar fronteras dialectales e isoglosas resulta bastante útil cuando se quiere obtener una visión general de los dialectos regionales, pero tiende a ocultar la circunstancia de que en la mayoría de las áreas de frontera dialectal, los dialectos o las variedades de una lengua determinada tienden a entremezclarse. Teniendo esto presente, resulta más apropiado concebir la variación regional como el resultado de la existencia de un continuum dialectal. Un tipo muy parecido de continuum puede aparecer cuando dos lenguas relacionadas se encuentran separadas por una frontera política. Así, cuando viajamos de Holanda a Alemania, conforme nos acercamos a este último país, los núcleos de población de hablantes de holandés van dejando paso a áreas cercanas ya a la frontera, donde el holandés comienza a sonar como el alemán, debido a que los dialectos del holandés y los dialectos del alemán comienzan a distinguirse con mayor dificultad. A medida que nos vamos adentrando en Alemania, la concentración de individuos que hablan algo que es, sin lugar a dudas, alemán se va incrementando. Los hablantes que van y vienen cruzando esa frontera y que utilizan las diferentes variedades con significativa facilidad pueden considerarse como bidialectales, es decir, que hablan los dos dialectos. Sin embargo, existen personas que conocen dos tipos de lenguas diferentes. A estas personas se les denominan bilingües. En muchos países, la variación regional no es meramente una cuestión de la existencia de dos o más dialectos diferentes de la misma lengua, sino que implica la existencia de dos o más lenguas diferentes y en ocasiones bastante distintas entre sí. La diglosia es la situación de convivencia de dos variedades lingüísticas en el seno de una misma población o territorio, donde uno de los idiomas tiene un estatus de prestigio como lengua de cultura y el otro es relegado a las situaciones socialmente inferiores de la oralidad o la vida familiar. Y cambiando una vocal, la palabra queda chucho. Y chucho es un perrito en Salvador y Guatemala. Y en Honduras es tacaño. Y a Jesús le dicen chucho. Con tantas definiciones como se usa esa pucha palabra. Chucho es frío en Argentina. Chucho en Chile es una cárcel. Chucho en México si hay alguien con el don de ser muy hábil. El chucho de Chucho es un chucho ladrando y por chucho a Chucho lo echaron a Chucho. Que Chucho era frío, lo agarró un chucho. Que Chucho decía, extraño a mi Chucho. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español. Yo ya me doy por vencido, paja mi país.